Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Hoy estamos con el placer de el doctor Leonardo Gómez, que nos va a hablar sobre principales enfermedades del sistema cardiopulmonar en el paciente geronte. Entonces, para darle la bienvenida, vamos a presentar al doctor Leonardo. El doctor Leonardo es médico veterinario de la Universidad del Tolima, magíster en fisiología por la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor que es PhD Doctor, candidato a doctor. en la Universidad Nacional de Colombia con más de 20 años de experiencia y dedicación exclusiva a la cardiología. Miembro fundador de la Sociedad de Cardiología Veterinaria de Latinoamérica ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales a lo largo de Latinoamérica. Sean bienvenidos todos, bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y quedamos en tus manos. Vale, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Por aquí estoy mirando nombres, a ver, que veo por ahí conocido, pero bueno. Eh, Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación para BETCAM, para este diplomado. La idea es que hoy vamos a hablar sobre pues, las patologías más comunes de los animales viejitos en este curso pues, avanzado de geriatría, que seguramente voy a empezar aquí a continuar. Voy a continuar. Vamos a compartir aquí la presentación de hoy. Ya la están viendo todo, ¿cierto? Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno. eh, Pues m- me supongo que ya llevan un par, esto dice módulo 3 entonces ya que llevan un par de módulos y pues la pregunta principal de este ejercicio de pensar en los viejitos, en los perros y gatos viejos, pues es pensar qué es el envejecimiento, ¿no? Entonces, pues qué es un perro geronte, más allá de pensar cuándo es la edad en la que consideramos envejecimiento o, o que el deterioro celular conlleve un envejecimiento, yo les quiero proponer con respecto al sistema cardiovascular qué podríamos pensar nosotros como ese envejecimiento. Y ese pensamiento lo quiero enfocar en tres lugares y los quiero que piensen en que el envejecimiento, por lo menos desde mi perspectiva fisiológica y en el sistema cardiovascular, es un proceso de adaptación a los cambios estructurales del corazón, un proceso de adaptación a los cambios estructurales de los vasos sanguíneos y como consecuencia de esos cambios estructurales del corazón y los cambios estructurales de los vasos sanguíneos, pues obviamente unos cambios hemodinámicos que resultan como resultado pues de este en proceso de envejecimiento que haría que haya una adaptación por parte del sistema cardiovascular para lo que se espera de la pérdida de ciertas características de las células y de los órganos que permitirían generar estos cambios. Entonces, algunas estructuras y algunas anormalidades desde el sistema cardiovascular como enfermedad de un paciente mayor podrían parecerse a los cambios que pueden tener de viejitos. Entonces, claro, como voy a hablar con ustedes sobre las enfermedades, digamos que no me voy a centrar en estos cambios de envejecimiento, pero les haré la claridad en cada una de las enfermedades, qué cosas pueden aparecer que se consideran normales en el envejecimiento del sistema cardiovascular y en qué momento eso normal podría considerarse una alteración fisiopatológica que necesite una ayuda, porque claro, cuando consideramos el proceso de envejecimiento como un proceso normal que hace parte del tiempo y de las transformaciones en la vida de un sistema biológico, pues no todas necesitan ayuda. Y aquí también vamos a hablar, pues precisamente de hasta qué punto pensar en alguna tratamiento para ciertas condiciones. Entonces, empecemos pensando un poco en, bueno, cuáles son las probabilidades de padecer de alguna
condición eh, cardiovascular, dependiendo de ciertas edades de los pacientes. Entonces, con respecto vamos a ver por acá, con respecto a razas muy típicas, como el poodle, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poodle trae unas predisposiciones genéticas que suelen aparecer en etapas tardías de la vida. Es decir, aquí vemos las más comunes, y esas son anomalías genéticas que suelen aparecer en las etapas que consideramos de los perros mayores, eh, eh, que en estas razas pequeñas posiblemente, no sé si eso se habrá reevaluado, seguramente alguno de los profesores del curso se los habrá planteado, pero pues nosotros considerábamos en el sistema cardiovascular hasta hace muy poco tiempo, pensando por ejemplo en el lineamiento de la enfermedad valvular degenerativa, que la edad de envejecimiento podría estar sobre los 7 años. Pero claro, en esta condición de aparición de la enfermedad, de estas enfermedades genéticas, el colapso traqueal, las bronquitis crónicas, las enfermedades valvulares cardíacas, son enfermedades tardías que normalmente dan después de los 7 años. Entonces, no quiere decir que vengan acompañadas del envejecimiento del animal, sino que se expresa su genética en las etapas finales de la vida del animal. Eso, por ejemplo, también estaría por aquí algo que es algo importante de analizar, es las enfermedades que se consideran intersticiales pulmonares. Entonces, esas enfermedades intersticiales pulmonares, como la fibrosis, que es una de las que hace parte de ese paquete, se aparecen en animales más adultos, viejos, y de nuevo, no es que sea propio de los viejos, quiere decir que se desarrolla tarde y trae una predisposición genética. Y de nuevo aquí, el West Highland White Terrier sería una raza con mucha predisposición genética a una enfermedad pulmonar intersticial, y aunque no aparece aquí, el Yorkshire Terrier también podría ser una raza de esas características. Entonces, aquí es importante plantear una diferencia sobre proceso de envejecimiento que aumenta la probabilidad de aparición de enfermedad versus enfermedades genéticas que suelen presentarse en la edad adulta geriátrica de los diferentes perros, gatos que hay en nuestro entorno clínico. Entonces, frente a eso, les planteo que todas estas que están aquí en este escenario de los perritos mayores, por ejemplo, las enfermedades intersticiales, las enfermedades valvulares, los colapsos de tráquea, son mucho más comunes y son mucho más, etiológicamente hablando, son mucho más comunes de pensar en las pacientes mayores. No significa que no podamos tener. Ay, por aquí alguien me dice que no se ve la presentación. ¿Me pueden confirmar que sí la estén viendo? Porque Catherine Rincón dijo que no la ve. Pero parece que el problema es tuyo, Katherine, porque los demás compañeros dicen que sí la ven. Sí, bueno, yo continúo. De pronto desconéctate y vuélvete a conectar o busca una solución porque ya más de la mitad del grupo dice que sí. Bien, continúo. Entonces les decía, no es porque sean en viejos, sino que se presenta la condición en animales mayores. Claro, ¿qué nos podría a nosotros hacer sospechar de algún tipo de enfermedad cardiovascular? La más común, y bueno, y cardiovascular y pulmonar. La más común son enfermedades perdón, son presentación de sonidos anormales a la auscultación. Y los sonidos anormales a la auscultación típicos, pues son los soplos, sobre todo aquellos que afectan las válvulas mitral y la válvula tricúspide, porque son las dos válvulas que típicamente nos están hablando de una cardiopatía de perro mayor. Todas las demás, las anomalías en la aorta, las anomalías en la válvula pulmonar,
las anomalías en los defectos del septum. Todas estas otras son típicas de animales jóvenes que no los vamos a tener en cuenta y normalmente son las que hablamos de congénitas. Pero las enfermedades que hacen parte del deterioro de la válvula mitral y de la válvula tricúspide podrían empezar a asociarse en perros mayores y nos podrían indicar que esa alteración pues hace parte de ese proceso de envejecimiento del paciente. Claro, cuando yo estoy auscultando estos puntos, al mismo tiempo estaré auscultando las regiones pulmonares. Y este es las 5 regiones del tórax que podemos presentar a auscultación a nivel pulmonar. Tendríamos los, la región periférica o los lóbulos caudales pulmonares, la región periliar o la zona donde está concentrada la mayor parte de bronquios y la zona craneal donde podríamos encontrar los lóbulos craneales y una región medial que es donde vamos a realizar toda la auscultación cardiovascular que nos puede ayudar a identificar alguna anomalía del sistema. Entonces, aunque no es un signo típico el soplo de una enfermedad específica de un perro mayor, sí es un indicador de una afección cardíaca. Entonces, ahí vamos sumando elementos, ¿no? Vamos a encontrar que la enfermedad cardiovascular más común, como vamos a ver ahorita, pues es la enfermedad valvular degenerativa, un daño de la válvula mitral, un daño de la válvula tricúspide, y por lo tanto, estas son las dos válvulas que comúnmente vamos a ver afectadas en el envejecimiento. Ahora bien, el ruido más común que puede indicarnos una afección pulmonar es la crepitación. La crepitación, que es un crash, un crackle, un craqueo, un celofán que se está apretando. Por aquí tengo un plástico que estarían escuchando algo así. Es un indicador, y este es un punto muy importante para que tengan en cuenta, de deterioro pulmonar. Ojo, clave fundamental para que tengan en consideración. Las crepitaciones pulmonares son típicas de alguna alteración pulmonar y son menos comunes encontrarlos en cualquier tipo de edema. Ahorita más adelante vamos a hablar de los edemas cardiogénicos y los no cardiogénicos, pero en ambos casos se está refiriendo a líquido en el espacio intersticial. Entonces, de nuevo, un edema pulmonar no se oye a nivel de la auscultación pulmonar. La crepitación deben asociarla mucho más a las enfermedades intersticiales pulmonares, que son más comunes en los perros viejos y que tienen una connotación congénita, como en el caso del West Highland Terrier que les había mostrado en la tabla anterior. No sé si lo alcanzan a escuchar, pero de nuevo, ahí va un ruido de crepitación. Entonces voy a poner por aquí la plumita, o si no, no voy a poder volvérselos a poner. En estas virtuales no sé si se alcanza a escuchar bien, pero esperaría que sí. Entonces, recuerden, esos ruidos de crepitación, mucho más asociados a una condición pulmonar, y les diría que cero, piensen mucho menos en una condición de edema pulmonar. Pero no obstante, como vamos a ver ahorita, puede haber una situación doble. Los perritos viejos tienen posibilidad de deteriorar el pulmón y de deteriorar el sistema y de tener un defecto de las válvulas que nos indique un defecto de un mal funcionamiento del sistema valvular mitral y tricúspide. Muy bien. Entonces, comencemos con posiblemente la enfermedad más frecuente en todo el panorama de las enfermedades cardiovasculares, que sería la enfermedad valvular degenerativa. Ahora bien, de nuevo, como lo planteo ahorita, es una enfermedad genética que suele desarrollarse en la edad adulta geronte de los perros. Entonces, no es que esto, de nuevo, sea una condición asociada al envejecimiento,
sino que el paciente trae una predisposición genética que lo lleva a desarrollar la anomalía cuando se vuelve mayor de 7 años. Hay particularidades de razas. Por ejemplo, el Cavalier King Charles Spaniel es una raza que puede presentar la anomalía muy joven, puede presentarla desde los 5 años de edad y entonces el soplo parecería muy temprano y podría confundir un poco la enfermedad, pero pues él es el rey de esta enfermedad, entonces cada vez que les escucha uno un soplo, pues sabe que por aquí está el problema. Em, en la enfermedad básicamente consiste en un deterioro de las aletas valvulares. Ese deterioro de las aletas valvulares genera unos nódulos que se llaman mixomas. Y aquí en esta imagen de microscópica de la aleta valvular, cada bolita de esto es una nodulación. Y obviamente estas nodulaciones pueden generar que la válvula no cierre bien, eso se llama coaptación y si no hay una adecuada coaptación, lo que va a ocurrir es que genera una insuficiencia de la válvula. La insuficiencia de la válvula es la que podría conllevar a generar un soplo. El soplo que nos indica que la válvula mitral está deteriorada. Ahora bien, y esto es también muy importante, el proceso de las enfermedades en general, pues cursan con un tiempo y unas características de presentación. La historia natural de la enfermedad valvular degenerativa cursa con tres momentos en esa etapa de evolución. Un momento en el que se daña la válvula. ¿Eso cuándo puede pasar? A partir de los 7 años. Puede venir más tarde, puede venir a los 10, puede venir a los 12, puede venir a los 15. Pero cuando ustedes escuchan el soplo, ya pueden relacionar que la presencia del soplo de la válvula mitral que se encuentra al lado izquierdo, mucho más apical, es más común en los perritos mayores y esta insuficiencia de la válvula mitral. Ahora bien, esto también tiene una característica importante y es que es muy típica y casi que exclusiva, aunque hay algunas variaciones, de los perros de razas pequeñas. Entonces, los perros mayores de raza pequeña son los más susceptibles de sufrir de esta enfermedad valvular degenerativa. Los perros viejos de talla grande, algunos, por ejemplo, hay labradores, por ejemplo, hay bu- pitbull, algunos border collies, am, los galgos, que son raros aquí en Bogotá, pero pues, de pronto en sus regiones sea más común, que son perros un poco de talla más grande, podrían presentar la enfermedad. De la misma manera, genética, asociada con la edad y asociadas con el envejecimiento. Pero los perros de raza grande, de que no vamos a referirnos acá, porque esa enfermedad típica cardiológica, que es el debilitamiento de la contracción, que sería la cardiomiopatía dilatada, es más común entre los 3 a 6 años de vida. Y eso digamos que se nos sale de este patrón de envejecimiento. Entonces, las razas grandes pueden tener esta enfermedad, sí, no es tan común, pero la aparición de un soplo en un perrito mayor, fácil de escuchar, de talla grande, lo primero que tendría que hacerles pensar es una válvula mitral fallando. ¿Cuánto tiempo pasa con ese soplo hasta que haya un agrandamiento del corazón? No se sabe, pero puede ser mucho tiempo. Ahorita vamos a ver en esta clasificación de la enfermedad, pues que puede durar mucho tiempo en un estadio de soplo, insuficiencia y un corazón sano. Cuando se habla y o un corazón agrandado, pero sin llegar a un estadio en el que el corazón ya no funcione bien y empecemos a tener una insuficiencia cardíaca que siempre es de orden congestivo, donde va a haber un edema pulmonar o alguna condición congestiva, porque también puede haber una congestión congestiva derecha, pero también vamos a ver unas particularidades frente a eso con los perritos mayores. ¿Qué es la fase de compensación? Toda la activación de lo que se denomina una cascada neurohormonal. Es decir, cuando empieza a haber un cambio en el gasto cardíaco porque la válvula no puede funcionar bien, se libera adrenalina y se activa
la cascada renina-angiotensina-aldosterona, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo eso como mecanismo para mantener un sistema cardiovascular hemodinámicamente estable. Es decir, hemodinámicamente estable significa mantener la suficiente gasto cardíaco para mantener una presión arterial normal, para mantener una perfusión normal. Entonces, el objetivo de todos estos mecanismos es mantener una presión arterial normal. Por eso, los pacientes que sufren de enfermedad valvular degenerativa no tienen hipertensión arterial, que se puede pensar que un paciente viejo va a aumentar su presión arterial y si tiene una cardiopatía con más veras va a aumentar su presión arterial. No, ahora vamos a hablar un poco de presión arterial y vamos a ver qué debemos pensar cuando tenemos un paciente viejito con presión arterial modificada y cuáles son las causas de que eso ocurra. Entonces, el Colegio Americano de Medicina Interna entregó una clasificación que ya tiene la necesidad de una reclasificación en el 2018, ya es la segunda, donde dice que esta enfermedad tiene cuatro momentos de avance y que el primer momento, que es el estadio A, es el momento donde nosotros consideramos la alta predisposición genética y la genética misma de la enfermedad. ¿Por qué? Porque todos estos perritos de razas pequeñas que vemos por aquí, un Cavalier King, un Dachshund, un Poodle, tienen una posibilidad de deteriorar la válvula y entrar en una condición de insuficiencia cardíaca y morir por la enfermedad. Entonces, pensando un poco en esto que hablamos de la geriatría y de los viejitos, pues como estas razas tienen predisposición, pero adicionalmente se presenta mucho en la edad adulta mayor, son razas a las cuales yo les voy a prestar un poco más de atención al momento que hago la auscultación, porque el soplo me está diciendo, hey, ya es hora de entrar a hacer una evaluación cardiológica para poder identificar la anomalía de la válvula. Entonces, y aquí viene una de las consideraciones con respecto a el envejecimiento del sistema cardiovascular. Esta es una perrita de 12 años que llevaron a evaluación cardiológica por la edad. Esto es una evaluación geriátrica. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en este corazón? Pues vamos a ver si lo logro detener en el punto que es. A ver, pasa, pasa. Ok, aquí está. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ventrículo izquierdo por acá, atrio izquierdo por aquí, y esta cosa blanca, gruesa, muy ancha, es una válvula deteriorada, ¿vale? Entonces, aquí viene un punto súper interesante y es que la tendencia de la mayoría de los perros de raza pequeña es a deformar, a engrosar y a generar unos cambios en las válvulas que son esperables y llegar y pueden llegar a ser normales o más bien digámoslo, no patológicos. ¿Por qué? Porque la válvula puede estar muy engrosada y muy deteriorada, pero no necesariamente ese cambio generar una insuficiencia mitral. Es decir, puede ser que no tengamos una devolución de sangre que se ve y se expresa en los pacientes en un segundo estadio de avance de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este segundo estadio? Que el paciente tiene un soplo. Entonces, siempre que haya un soplo, vamos a pensar en que la válvula está dañada. Pero si estamos haciendo una evaluación preventiva sin soplo y vemos estos cambios, lo más probable es que la válvula siga siendo funcional y no tenga una insuficiencia. Y eso simplemente la hace un cambio típico de los perritos mayores, no necesariamente una enfermedad valvular degenerativa. Entonces, la enfermedad valvular degenerativa comienza siempre con la presencia de un soplo en el hemitórax izquierdo, en la región apical, donde está más cercano a la válvula mitral,
y se puede dividir en dos. Un primer estadio, ojo, y entonces esta sería todavía una fase de enfermedad compensada en una etapa muy temprana, en donde vemos el engrosamiento de la válvula, pero no hay crecimiento aún ni del ventrículo ni del atrio izquierdo. Entonces, primer estadio, soplo. Aquí miren, miren la edad de estos muchachos. Este chico tiene 17 años y tiene un soplo y tiene un engrosamiento de la válvula, pero no tiene una condición de enfermedad cardíaca descompensada o con adaptación compensatoria a la enfermedad, que solamente la vamos a ver cuando hay agrandamiento del ventrículo o del atrio izquierdo. Entonces, aquí, en este primer estadio, la válvula está siendo insuficiente, pero ni el atrio ni el ventrículo están grandes. Segunda condición, vemos la insuficiencia de la válvula porque se ve la turbulencia, también tiene el soplo, pero el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo están agrandados. Ese agrandamiento del atrio y el ventrículo izquierdo es el que ya le está indicando a uno, ojo, esto que estamos viendo es una enfermedad que requiere ya una atención medicamentosa para evitar que el proceso se deteriore. Miren, de nuevo, otro paciente, 14 años. Claro, entre más grande esté el atrio, y más grande esté el ventrículo, más avanzado está este estadio. Ese atrio siempre les va a indicar qué probabilidad hay de congestionar. ¿Qué significa congestión? Pasar a un estadio C. La C por el alfabeto, pero aquí nos cae de perlas, porque siempre que ustedes piensen en este tercer estadio, tienen que pensar en que ya hubo una congestión. O sea que ese paciente llegó a una falla cardíaca que lo llevó a tener un edema pulmonar o una condición congestiva, que principalmente es pulmonar, ¿vale? Entonces, en este estadio puede pasar dos cosas. Uno, un atrio izquierdo tan grande que podemos empezar a acumular líquido en el pulmón y ese acúmulo de líquido nos va a generar el edema pulmonar. Pero también es un estadio en el que puede haber hipertensión pulmonar. Y ahorita nos vamos a centrar un poco en esta concepción porque es algo muy frecuente en los viejos, en los perros de raza pequeña viejo. La hipertensión pulmonar que se presenta secundaria a un agrandamiento y a una valvulopatía de la mitral y a un agrandamiento del atrio izquierdo e hipertensiones pulmonares por deterioro del pulmón que los lleva a esa condición y también es muy común en razas mayores. Esto se puede cuantificar con el reflujo tricuspidio. Ahorita vamos a ver unas características de eso. Listo. Y llegamos a un tercer momento de la enfermedad que es cuando, por más tratamiento para la congestión que uno inicie, el paciente es refractario, hace un edema pulmonar, lo repite, entra en congestión de nuevo, subimos las dosis de los diuréticos, siguen generando congestión, es refractario a los diuréticos y casi siempre eso está asociado a un atrio muy, muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta relación entre la aorta y el atrio izquierdo debería ser hasta 1,6 y está en el doble, en 3. Entonces, atrios muy, muy grandes que llevan a estar congestivo a pesar del tratamiento. Entonces, fíjense cómo, ojo que esto es aquí un punto importante. Aunque podemos verlo muy común en los pacientes mayores, miren esto, 14 años de nuevo. Esto puede desarrollarse en etapas tempranas de la vida, 5 años, 7 años. Entonces, no necesariamente es por ser mayor que llegamos a este estadio. De hecho, aquí va otro de los puntos importantes que con la experiencia y el tiempo que llevo estudiando esta enfermedad me he dado cuenta, y es que hay más posibilidad de entrar en una fase C o D congestiva refractaria, siendo un perro entre 7 y 10 años, a entrar en una fase en perros de más de 10 años.
Como vemos acá, no quiere decir que no puedan entrar, pero Beckham tuvo un proceso de enfermedad de 4 años, empezó sobre los 9, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, hasta que el deterioro pues fue masivo, pero es más común en etapas más tempranas. Entre más viejo esté, si el paciente está en un estadio B1, tiene menos probabilidades de llegar a un estadio D. Es decir, este que vimos aquí de 17 años, estando en un estadio B1, tiene menos probabilidades de entrar en una fase congestiva. Muy bien, y entonces, pues apostémosle aquí a algo, y es que no todo el paciente que tiene diestrés respiratorio es un edema y no todo edema es cardiogénico, ¿vale? Entonces, tener un paciente viejito con esta fatiga respiratoria no necesariamente nos lleva a que tenemos una cardiomegalia severa, como se ve en la radiografía, y un edema periliar, casi que llega a los caudales, como resultado de la cardiopatía. Por aquí alguien levantó la manito, voy a mirar. Bien, listo, Marcela. Yo estoy pendiente del chat, pero a veces en la charla no lo veo bien, pero igual ya te pillé. Entonces, para que los demás te hacen alguna pregunta, de pronto si no lo veo, prenden el micrófono y me digan, Doc, hice una pregunta, y yo las leo. Eh, en 3 casos, una duda, dice aquí la doctora Marcela Padilla. En 3 casos de pacientes remitidos a cardiología, porque en la auscultación de la valoración prequirúrgica se encontraron soplos, un gato y 2 perros, en los reportes de la cita de cardiología, los colegas mencionan que no tienen degeneración valvular y no tienen enfermedad cardíaca a la fecha. Estos pacientes que estarían en clasificación A. Bueno, entonces voy primero a la respuesta con respecto a los perros, porque solo aplica la enfermedad valvular degenerativa en los perros. Entonces, raro. Lo primero raro es que te digo que se haya escuchado un soplo y te hayan dicho que no vieron nada en la eco. Es raro. No quiere decir que no pueda pasar, pero es raro. Porque el soplo en muchos casos puede deberse, soplos no patológicos en perros, significa que no está dañado alguna estructura cardíaca y hay un soplo, son muy raros y se pueden deber a condiciones anémicas o se puede deber a condiciones, eso es lo que estoy intentando explicarte, ya voy con eso, condiciones anémicas o raro. En los perros, otra condición es muy rara. Estrés, pero es que eso solo pasa en gatos. Entonces, digamos que la probabilidad de que eso ocurra en un perro es del menos del 5%. Es raro, muy, muy raro. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé. Se pudo haber confundido la respiración con el soplo y pues al hacerle la valoración, ven una válvula sin insuficiencia y obviamente si no la ven con insuficiencia, pues no pueden explicar el soplo porque no hay que lo explique. ¿Listo? Entonces, con eso con respecto a los perros. Con respecto a los gatos, y aquí hay un punto interesante de hablar de los gatitos viejos, y es que el soplo en los gatos tiene 50% de probabilidad de ser patológico y 50% de probabilidad de ser no patológico. Si es un gato viejo de más de 10 años, el soplo tiene que siempre asociarse con hipertensión arterial sistémica. Ahorita lo vamos a volver a reevaluar cuando hablemos de hipertensión. Pero el, el caso de los gaticos es 50-50. Tú tienes un gato de 3 años con soplo, hace un ecocardiograma, lo revisa por todas partes y nada. Gatos sanos. Por otro lado, me parece muy raro un gato hipotiroideo, pero eso se lo dejo a los endocrinos, porque normalmente un gato es hipertiroideo más que hipotiroideo. ¿M? Y el hipotiroidismo se ve asociado a veces a hipertensión arterial sistémica y de nuevo, eso explicaría por qué puede tener una condición.
de un soplo porque normalmente se asocia a la hipertensión arterial sistémica. Pero los gatitos tienen 50-50, o sea, casi siempre un gato con soplo hay que mandarlo a evaluar para mirar si realmente es patológico o no patológico, porque la presencia del soplo no es un buen indicador de patología en gatos. Lo es si en los gatos viejos asociarlo con cardiopatía. Bien, esperen que yo cierre por acá. Listo, espero Marcela que te haya podido contestar y acercarme a tu respuesta. Ay, Dios mío, espérense un momentico que ahora ya, aquí no sé qué hice, ya. Eh, sí, listo. Listo, listo, Nes. Bien. Ok. Entonces, claro, llegamos con un perrito viejo. Esta perrita tiene 12 años y les llega en esta condición. Claro, qué hacemos, qué pensamos, hacia dónde dirigimos el problema. Entonces, lo primero es que esta perrita tiene una fatiga respiratoria severa, que de hecho tiene ortopnea, que se siente angustiada. ¿M? Posiblemente cada vez que tengamos un paciente en las condiciones, el grito es, ah, tengo que salir corriendo porque se está muriendo y voy a ponerle oxígeno. Y bueno, puede ser que sí, que tengamos que ponerle oxígeno y esperar a ver si realmente se está muriendo o la condición no es una riesgoso para la vida y tenemos que empezar a ver por qué lo está originando. Entonces, ¿cómo comenzamos? Cualquier diestrés respiratorio tiene que buscar si hay un problema obstructivo, un problema restrictivo o un problema de disfunción del intercambio gaseoso. Eso es, voy poniendo ejemplos de cada uno. Obstructivo, por ejemplo, el paciente con colapso traqueal, eh, que sea muy severo y el aire no le entre. El paciente viejito, Golden Retriever o Labrador típico de más de 10 años con parálisis laríngea, es porque el aire no entra porque está paralizado. Entonces, siempre que estén frente a un problema obstructivo, el paciente tiene muchos ruidos, un ruido que está indicando que hay una dificultad en la entrada del aire. El segundo, restrictivo, significa que el pulmón no puede ventilar adecuadamente porque algo está impidiendo que se mueva en la cavidad torácica. ¿Qué puede ser ese? Por ejemplo, una efusión pleural por un neoplasia de mediastino, por ejemplo. Puede ser un quilotórax por un linfoma mediastínico. Puede ser un neumotórax por una ruptura de una bulla timpánica, aunque esos son animales jóvenes, pero piensen siempre que la restricción es ocupamiento de la cavidad torácica que impide que haya un movimiento adecuado del pulmón. También puede ser por un problema de presencia de una masa que está impidiendo que haya ese desplazamiento adecuado, por ejemplo, en una neoplasia mediastínica con un tumor gigante del mediastínico puede haber dificultad respiratoria. Normalmente estos son respiraciones rápidas que no tienen ruidos, que son suaves. Es el típico jadeo sin que entre con dificultad. El aire está entrando, pero algo está haciendo que no funcione bien esa ventilación. Y el tercer componente es una alteración del intercambio gaseoso. Esa alteración del intercambio gaseoso es el típico ejemplo de un edema pulmonar, de algo que está haciendo, ya sea de origen cardíaco o no, pero que está haciendo que en el parénquima pulmonar, en la región alvéolo capilar, por algún motivo el aire no pase. Hay un edema cardiogénico o hay una inflamación, por ejemplo, una neumonía, pero el aire no va a pasar, ¿vale? Entonces, debemos hacer un examen clínico que intente ubicar la lesión, que intente ubicar si es obstructivo, o sea, las vías aéreas están comprometidas, si es del intercambio gaseoso, es decir, los pulmones están comprometidos, o si es del espacio pleural restrictivo y el pulmón no puede expandirse y por eso está con la dificultad de llenar el de aire el pulmón y ventilar adecuadamente. Estas tres son nuestras tareas al momento de hacer la evaluación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues
si tenemos un historial, por ejemplo, que el paciente tenía un soplo ya de hace mucho tiempo y yo estoy auscultando el paciente que el aire le entra bien, pero él sigue con la taquipnea y le hago una ecofaz que ahorita vamos a ver y veo líneas B, pues puedo decir, oiga, esto puede ser un edema pulmonar. Pero si, por ejemplo, tiene una crepitación crash del pulmón y es un perrito que tiene también algunas líneas B, pero no tiene soplo y no hay un antecedente de soplo, pues yo puedo pensar en un problema neumónico, desde una neumonía bacteriana que le puede dar a los perritos mayores o hasta una enfermedad intersticial que también le puede dar a un Yorkie viejo o a un Beagle viejo y que tiene que ver por un componente genético que traen los que se predispone a aparecer al final de la vida del paciente. Entonces, la forma como respira, como el aire está entrando y el examen clínico que podamos hacer, pues nos va a ayudar a determinar hacia dónde apuntamos. Recuerden, por favor, que cuando estamos hablando de un edema pulmonar y estamos hablando de una dificultad de intercambio gaseoso, siempre estamos pensando en que hay un capilar, ¿sí? Que tiene un espacio intersticial y que hay unas células que son las que componen el alveolo. Entonces, pues aquí van a pasar varias cosas. La primera es que del capilar hacia el alveolo, donde ocurre el intercambio gaseoso, todos esos gradientes de presión que se dan y esos gradientes hidrostáticos que están permitiendo que haya un movimiento de los fluidos del capilar al espacio intersticial, es los que nos mantienen en equilibrio la región para hablar de ausencia de edema pulmonar. Entonces, ¿cuándo el edema pulmonar puede aparecer? Un edema pulmonar puede aparecer cuando hay tanto presión hidrostática dentro del capilar que se va a derramar al espacio intersticial y no es suficiente el sistema linfático de drenaje para poderlo vaciar. Ese es un ejemplo de un edema cardiogénico. ¿Cuándo puede haber un edema no cardiogénico? Cuando no hay una sobrecarga de volumen en el capilar, pero tenemos una neumonía que está haciendo que la permeabilidad del capilar sea mayor y por lo tanto van a salir líquidos que están generando que haya un acúmulo en el espacio intersticial de fluido y eso impida que haya un adecuado intercambio gaseoso. Y es una neumonía intersticial, por ejemplo. Entonces, esa es una condición que dificultaría el intercambio y no es un edema cardiogénico, es un edema por una enfermedad pulmonar intersticial que es típico de los perritos mayores. La otra posibilidad sería, que también la vamos a ver ahorita un poco más adelante, es que haya un deterioro del capilar del endotelio y ese vaso sanguíneo se haya colapsado por algún motivo inflamatorio, por ejemplo, o por fibrosis pulmonar, por ejemplo, o por un síndrome de Cushing que generó un endurecimiento del endotelio vascular y tenemos una hipertensión pulmonar primaria que hace que el intercambio gaseoso sea difícil porque aquí la presión es tan alta que las modificaciones y los intercambios no se van a dar de la misma manera a nivel gaseoso. Entonces, todas esas condiciones va a generar que el paciente esté en un distrés respiratorio, un problema de ocasionados por un problema de intercambio gaseoso. Entonces, aquí viene la diferenciación que les planteo fundamental. Cualquier acumulación anormal de fluido en el espacio intersticial o alveolos se denomina edema pulmonar. Ahora bien, ese espacio ocupado por ese líquido puede ser cardiogénico cuando nos referimos a una sobrecarga de volumen, y en este caso, por ejemplo, una enfermedad valvular degenerativa, o cuando nos referimos a una no cardiogénico cuando estamos hablando de principalmente afecciones pulmonares. Sería un aumento en la presión pulmonar, en la presión de la circulación pulmonar, que llamaríamos una hipertensión pulmonar, o un aumento en la permeabilidad capilar, que puede ser el resultado de alguna enfermedad intersticial pulmonar
Otro ejemplo podría ser Ehrlichia, aunque pues eso puede darles en cualquier momento de la vida del animal, pero aquí estamos más bien pensando en alteraciones que están cambiando la permeabilidad por deterioro de la estructura pulmonar. Y en el caso de los perritos mayores, pues la enfermedad pulmonar intersticial y la fibrosis pulmonar viene asociado a componentes genéticos, ¿no? ¿Qué es sobrecarga de volumen? Entonces, básicamente es cuando el corazón se daña la válvula ya no está cerrando bien, empieza a haber una mala coaptación y el volumen empieza a aumentar más de lo que en una curva normal de presión, volumen, se observa, y ese aumento de el volumen, que a la larga va a aumentar también la presión y por ende va a aumentar la presión hidrostática, se da por, o se da, o como consecuencia tenemos que hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo y un agrandamiento del atrio izquierdo. Entonces, siempre que haya sobrecarga de volumen, el corazón va a cambiar. Y ahí viene otro punto importante cuando tenemos un edema pulmonar. Si yo tengo un edema pulmonar y tiene un soplo, no significa que porque tener el soplo tiene un edema pulmonar cardiogénico. Yo tengo que complementar. Yo tengo que buscar que el atrio izquierdo esté grande. Si el atrio izquierdo está grande, yo puedo pensar que esa condición puede estar relacionada. Es decir, que el edema que estoy viendo puede tener un origen cardiogénico. Pero si el atrio izquierdo está normal, ese edema no es de origen cardiogénico, sino de origen pulmonar. Y entonces, un edema agudo de pulmón puede darse por un proceso infeccioso, puede darse por un proceso traumático, como una contusión pulmonar, por ejemplo, un accidente puede dar un edema pulmonar, puede dar por una alteración que en los perros no es común, en los humanos un poco más, que se llamaría un mal de alturas, y es el cambio brusco de la presión em, de, eh, de la FiO2, de la presión parcial de oxígeno, y esto hace que la respuesta del sistema sea inflamar y causar una hipertensión que al final causa una inflamación que genera un edema pulmonar. Entonces, todo esto estaría modificando el espacio intersticial, por eso es que estos se asocian con enfermedades pulmonares intersticiales, porque el lugar donde está la alteración es el intersticio, ya sea por un problema inflamatorio que generó una neumonía intersticial, por ejemplo, ya sea por un traumatismo que generó un aumento en la permeabilidad del vaso, o sea, por una modificación del vaso sanguíneo como la presión, que estaría generando un aumento en la permeabilidad y, por ejemplo, una alteración del espacio intersticial. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El atrio izquierdo va a estar de tamaño normal. Y lo que uno debería entonces enfocarse, aquí queda como un proceso resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, es que en un paciente que tiene una disnea, ¿sí? Y una dificultad para respirar, lo puede generar por una alteración en la mecánica ventilatoria, obstructiva o restrictiva, un intercambio gaseoso alterado, es decir, normalmente edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, y lo que yo tengo que hacer son exámenes clínicos enfocados a pillarme estas dos cosas y a mirar las alteraciones, que normalmente se hacen principalmente en una primera etapa y de manera muy rápida con una ecofaz. Siempre que tengan un paciente con distrés respiratorio, la recomendación sería hacer un ecofaz porque eso les va a permitir observar tres cambios. Pueden observar agrandamiento del atrio, pueden observar la presencia de líneas B, que ahorita las vamos a ver aquí cómo se mueven, y pueden evaluar la zona pleural y observar que tiene efusión pleural. Esas tres condiciones, miren acá. Esto es una época de pulmón de un paciente que tiene una saturación de líneas B. Es decir, aquí hay líquido. Con esto es insuficiente decir si tiene líquido como consecuencia de una cardiopatía o líquido como consecuencia de una neumopatía, si queremos llamarlo así. No me había caído. Bueno, no es una acepción correcta, pero de una enfermedad pulmonar. Y lo mismo, porque
Yo en un paciente bajo estas condiciones puedo pensar que el tratamiento sea mejor un diurético o un desinflamatorio, y en estas condiciones con efusión, pues sería el drenaje y hacer una toracocentesis, ¿vale? Claro, y entonces, ¿qué complemento yo después de ver el pulmón? Pues me voy al atrio y busco el tamaño del atrio. Si yo tengo, miren este caso, esto es un Cavalier King Charles Spaniel. Un perro que con 9 años estaría en una etapa de envejecimiento y no por ser viejo llega a esta condición. Esto es una condición genética. ¿M? La relación normal, 1,6. La relación de este perro, 5,5. Este atrio es inmensamente grande. Entonces, con un atrio así, si el paciente llega con líneas B, con saturación y con congestión pulmonar, pues mi primer pensamiento es que la enfermedad valvular degenerativa lo tiene en una fase D tan avanzada que seguramente va a morir por esta congestión pulmonar. Pero si yo tengo el atrio izquierdo normal, ese pulmón debe tener una afección primaria. Ahora bien, ¿cuál es mi segundo objetivo? Pues ver si hay algunos cambios ecográficos que me estén indicando que hay edema pulmonar. Ahora, ese edema pulmonar puede, perdón, corrijo, que hay hipertensión pulmonar. Ahora, esa hipertensión pulmonar puede ser primaria o no. ¿A qué nos hacemos referencia con hipertensión pulmonar? Una patología que puede aparecer con ciertas predisposiciones de los perros mayores, y esas predisposiciones de los perros viejos pueden ser la valvular degenerativa o las enfermedades pulmonares intersticiales. Con ambos casos puede aparecer hipertensión pulmonar. ¿Qué se considera una hipertensión pulmonar? Que cuando nosotros hacemos una evaluación de la presión sistólica pulmonar gracias al reflujo tricuspidio, porque esto se tiene que hacer indirecto, porque cateterizar a un animal para una presión pulmonar pues no es lo habitual. Las medidas del gradiente de presión nos van a dar por encima de 30. Entonces, todo lo que esté por encima de 35, en el caso de Bogotá, que estamos a 2.600 metros más altos, nos dice hipertensión pulmonar. Y para cuantificar la presión diastólica, nos vamos a buscar una insuficiencia del flujo pulmonar, y cualquier gradiente de presión por encima de 16 a baja altura, pero en lugares altos como Bogotá por encima de 20, nos están indicando que hay una hipertensión pulmonar. Hasta el momento, hipertensión pulmonar. Origen, aún no lo sé. ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué es lo más típico? Nosotros hicimos un trabajo hace ya ratico, 2018, 4 meses de seguimiento de pacientes, 246 pacientes en ese periodo de tiempo, y lo que encontramos es que 16% de los pacientes tenían hipertensión pulmonar. ¿Cuál era el origen más habitual? ¿Sí? La hipertensión primaria, es decir, pulmón deteriorado, que seguía una enfermedad valvular degenerativa. ¿M? Claro, y luego pues otras afectaciones que es más común en perros jóvenes, un ducto arterioso persistente revertido, una displasia tricuspidia que es típico de jóvenes, o algunos perros que llevaban de regiones de costa que podían tener dirofilaria. Pero, ¿qué es lo más común? Estos dos, porque son los típicos de perros mayores. Claro, recuerden que el que yo estoy diciendo aquí, 2.600 metros de altura, es porque eso hace que los pacientes que estén predispuestos a sufrir de alteraciones pulmonares, aquí no la tengan tan fácil. Aquí tienen que hacer un intercambio gaseoso un poco más esforzados, y eso podría toda la vida, teniendo esta hipoxia crónica con la que vivimos los que estamos en esta región, puede hacer que tengamos más presencia de hipertensión que otras regiones a nivel del mar. Y eso es bastante probable, muy, muy probable. No hay una diferenciación clara entre machos y hembras para las hipertensiones pulmonares, aunque en esta gráfica con este número reducido de pacientes del 27 animales, pues las hembras pues, estuvieran un poco más predispuestas, pero sí hay una predisposición en el tamaño de la raza. Fíjense que el grupo hasta aquí, por ejemplo, eran razas pequeñas. ¿M?
El West Highland aparecía, recuerden que le dije que trae una predisposición, pero no hay razas grandes. Criollitos pequeños, Bulldog, Pug y Terrier. Es un Terrier por ahí metido que es pequeño. Porque no es común encontrar hipertensión pulmonar primaria en razas grandes. La predisposición es para perros pequeños, normalmente viejos, porque hace parte de un proceso de envejecimiento pulmonar esperable con una predisposición genética típica de las razas pequeñas que aparece más en una etapa tardía de su vida. Muy bien. Y por último, pues las clasificaciones que las vamos a ver ahorita, que dependen del gradiente de presión, pues estuvieron en severas, moderadas y leves. Y pues el caso es que estos muchachos siempre presentaban un porcentaje mucho más alto de moderada y severa, que sumaron el 67% de todo el total de estos pacientes. Ahora, importante, cuando no encontrábamos una causa secundaria, es decir, no era causada por una enfermedad cardíaca, lo más común es que no había una causa ni hormonal ni infecciosa de la presencia de la hipertensión. Entonces, esto de origen desconocido realmente no es que sea tan desconocido, porque a la larga estos pacientes terminan teniendo una enfermedad pulmonar intersticial, que es primaria, es decir, casi siempre de un componente genético pulmonar asociado a la raza. Mucho menos pacientes con enfermedad valvular degenerativa. Y bueno, aquí hay un Cushing por ahí metido, que sería este, que tienen que tenerlo en cuenta. El Cushing puede causar hipertensión pulmonar por endurecimiento del parénquima pulmonar y endurecimiento principalmente de los vasos sanguíneos pulmonares, como lo hace también en el sistémico, y por lo tanto también puede generar hipertensión pulmonar, hipertensión arterial sistémica, perdón. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los mecanismos responsables de la hipertensión pulmonar? Partámoslos en dos grandototes. Estos dos, aumento de presión venosa y aumento de flujo sanguíneo, son los secundarios, es decir, los cardiovasculares, porque tenemos una insuficiencia de la válvula mitral, cual- que es la más común, una insuficiencia de una enfermedad valvular degenerativa, que eso aumenta la presión venosa porque empieza a sobrecargar el volumen de presión que se está devolviendo a través de las venas pulmonares, y los que hacen enfermedades congénitas que hacen que haya un aumento en el flujo sanguíneo, comunicación interatrial, interventricular y principalmente un ducto arterioso persistente. Aquí nosotros no tenemos un juego porque estos son de perros jóvenes y entonces enfermedad valvular degenerativa. Y la otra parte que se llaman, estos serían hipertensiones secundarias o hipertensiones precapilares, perdón, poscapilares, y las enfermedades primarias o poscapilares, es decir, está afectando directamente el pulmón. Podemos encontrar las alteraciones que se asocian a la hipoxia crónica. Por eso los perros con braquicéfalos tienen mucho más este tipo de alteraciones. Bronquitis crónicas, edema neurogénico, que sería un edema no cardíaco causado por un componente de estrés raro, pero puede pasar. Dirofilaria, que no es propio de ningún perro joven, pero deben tenerlo en cuenta. Y las obliterativas, que en los perritos son bastante raras, porque ellos no sufren de POC, no sufren de, de eh, enfisema, entonces es menos probable. Pero siempre tengan en cuenta que todo lo primario quiere decir pulmón dañado. Bien, entonces, cuando uno está haciendo la evaluación de la hipertensión pulmonar, pues lo que va a buscar es determinar siempre una insuficiencia de la válvula tricúspide, porque ella ya de hecho es un indicador de hipertensión. Todo lo que aquí en el gradiente de presión esté por encima de 35, de ese reflujo, ya es un indicador. Pero no siempre podemos encontrar y cuantificar adecuadamente este reflujo. Por eso hay una tabla en el lineamiento de la hipertensión pulmonar que el ACVIN desarrolló en el 2020,
donde podemos asociar algunos cambios anatómicos y hemodinámicos para poder pensar que la probabilidad de la hipertensión pulmonar está presente. Entonces, ¿cuáles son esos cambios anatómicos? Podemos encontrar agrandamiento severo del ventrículo derecho y principalmente un aplastamiento del septum interventricular. Fíjense aquí cómo el honguito, que es el típico figura del ventrículo izquierdo, se deforma, ya no tiene esa forma de hongo. El septum, que es cóncavo, perdón, convexo, no se ve de esa manera y se ve plano. Es un ventrículo muy, muy, muy grande. También el segundo punto sería una arteria pulmonar, un tronco pulmonar dilatado, que al compararlo con la aorta, la relación normalmente es 1:1, y aquí vemos que hay más de 1, sería 1.2, 1.3, qué sé yo. Eso también se asocia. El agrandamiento del atrio izquierdo también es otro indicador de aumento de la presión. Aquí estamos, que también se ve aquí muy marcado. Este es el atrio izquierdo y este es el atrio derecho. Entonces, todos estos cambios anatómicos se asociarían aquí, miren. Entonces, si tenemos, no podemos medir ese flujo pulmonar, pero tenemos más de dos cambios anatómicos, el probabilidad es intermedia. Y si tenemos más de tres cambios anatómicos, la probabilidad es muy alta. Entonces, siempre deben asociar estos cambios a la probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos hipertensión pulmonar? Entonces, la hipertensión pulmonar puede ser de los dos orígenes que hemos hablado. Entonces, cuando hablamos de un incremento en la presión arterial, nos estamos refiriendo a enfermedad valvular degenerativa, ¿no? ¿Qué va a generar entonces ese incremento en la presión del atrio causado por la válvula dañada? Un incremento en la presión postcapilar. Y eso lleva a un incremento en la presión pulmonar. Pero ojo, por aquí tenemos un incremento en la presión precapilar. ¿Qué significa eso? Que en un daño primario vamos a tener un incremento en toda la regulación de la presión porque se va a modificar la endotelina, va a haber un incremento del tono vascular, va a haber una modificación del endotelio vascular y un reflejo que permite que haya un mal movimiento en ese vaso sanguíneo y eso lleva a un incremento en la presión pulmonar. Entonces tenemos una condición postcapilar asociada a la enfermedad valvular degenerativa, una modificación de la presión precapilar asociada a una hipertensión primaria y por último, ojo, la hipoxia. Entonces, un paciente que llega con un edema pulmonar, que estaba en una peluquería, que pudo tener un accidente que le generó algún tipo de hipoxia en el cuello por compresión del cuello, pues puede tener una hipertensión pulmonar que genera en algún momento dado un edema pulmonar. Entonces, ¿quién está aquí también? Los braquicéfalos. Todos los perros braquicéfalos van a tener una condición de mayor posibilidad de tener un edema, perdón, una hipertensión pulmonar por su condición racial. Y esto pues puede pasar al final de su vida porque lleva mucho tiempo siendo hipóxico y pues todos estos cambios que se van a dar a nivel vascular. Entonces, ¿qué tenía esta amiguita? Vamos a empezar a ver a nuestra amiguita. Es una paciente con soplo, pero ya se sabía que tenía 12 años. Una paciente con soplo, o sea que podría ser cardiogénico, sí, pero cuando voy y reviso los campos pulmonares no encuentro nada. Y lo único que tenía como antecedente es un Cushing de 2 años. Entonces, vamos y miramos, Jackie se llamaba esta chica. Vamos y miramos entonces el corazón de Jackie y veo dos cosas en la evaluación. Uno, tiene una válvula dañada, típica de una perrita de 12 años. No hay agrandamiento del atrio ni del ventrículo izquierdo. Entonces es una paciente con una enfermedad valvular degenerativa en B1. Normal de los pacientes mayores. Vamos y buscamos a ver si hay cambios en el ventrículo derecho, si hay aplastamiento del septum, si hay agrandamiento de los atrios. Nada, ya que descartamos una condición de hipertensión pulmonar. Vamos con dos condiciones
que no están. Ya entonces nos queda o un desorden en la ocupación o un desorden obstructivo o pues un desorden neurogénico que también es posible. Seguíamos siendo B1. Tomamos entonces una placa radiográfica para mirar a ver si hay algo directamente pulmonar. ¿Qué se observa? Algo que es normal de los envejecimientos de los perros de raza pequeña, que sería una calcificación de la tráquea. No se ve un colapso traqueal, o sea que no hay un componente obstructivo. Coincide la silueta cardíaca normal que vimos, pero ojo que aquí en la región mediastínica caudal vemos un componente de mayor densidad. Lo mismo por aquí, en la región mediastínica caudal, vemos un componente de mayor densidad, campos pulmonares sin un componente de intersticial, un patrón intersticial. No se ve un componente líquido, no hay ocupación del espacio por alguna efusión pleural. Entonces, el único componente era un vaso, una condición asociada a una neoplasia del lóbulo pulmonar caudal. De nuevo hacemos evaluaciones para la presión pulmonar ya a nivel hemodinámico. Estamos buscando una insuficiencia pulmonar que no hay y una evaluación del flujo pulmonar que nos dice que no hay hipertensión pulmonar, ¿vale? Y nos vamos con el ecógrafo a buscar esa zona caudal al corazón y detectamos una masa de 5 centímetros por 3 centímetros. ¿Suficiente para hablar de estrés respiratorio? De pronto no, pero era lo único anormal que encontramos en esta perrita, fuera de su Cushing, que se suponía estaba compensado, pero un Cushing también puede generar un cambio del parénquima pulmonar con hipertensión y pues le descartamos la hipertensión. Entonces, para terminar con esta parte de la hipertensión pulmonar y del diestrés respiratorio, si tenemos un diestrés respiratorio, tenemos que evaluar si hay soplo o crepitaciones, porque esa ya nos ayuda no a diferenciar uno del otro, sino para saber si hay algo cardíaco o hay algo pulmonar. Soplo no hay, entonces pensemos en una enfermedad pulmonar, hacemos una eco y miramos si hay líneas B, y si hay líneas B, pues podemos pensar en una enfermedad o un edema no cardiogénico, hemoparásitos, Cushing, enfermedad genética. ¿Hay líneas B? No, pero hay leucocitosis. Ojo con la neumonía intersticial o una neumonía bacteriana. Podemos confirmarla con una placa radiográfica. Y siempre que haya una fatiga respiratoria en un perro viejo, piensen que puede ser hiperadrenocorticismo y eso puede generar el exceso de cortisol. Entonces, pruebas de cortisol cuando no encuentran una condición específica. Por otro lado, si hay soplo, pues vamos a buscar dos posibilidades. Un soplo al lado izquierdo que me indique la válvula mitral, siempre me puede hacer pensar en un edema cardiogénico, pero necesariamente debo confirmar que hay líneas B en el ecógrafo, en la ecofaz, y un aumento del atrio izquierdo cuando hice la ecografía, y con eso ya podemos saber que es un edema diano cardiogénico. Si estamos pensando en un soplo derecho, puede ser una hipertensión pulmonar, y confirmamos con ecografía que el gradiente de presión es más de 35 y por lo tanto empezamos a sospechar de hipertensión pulmonar. ¿M? Si no hay una gradiente de presión mayor de 35, pues hacemos todas las variaciones anatómicas para poder sospechar de hipertensión pulmonar. Pero este sería un resumen de todo lo que acabamos de hablar y un algoritmo que les puede ayudar a guiar un diestrés respiratorio en un perrito mayor. Muy bien, por lo tanto, terminemos aquí planteando una cosa muy importante, que un diestre respiratorio depende de qué tengamos de paciente, por lo tanto, todo depende del contexto y para eso pues hay que meterle un poquito de pensamiento médico, que significa organizar todos mis datos y mis ideas para poder llegar a un diagnóstico posible y definitivo de lo que puede estar causando ese trastorno en los perritos mayores. Bien, vamos a terminar de este componente de lo que puede pasar en un perro mayor hablando del componente vascular. Digamos que metimos dos componentes vasculares. Presión pulmonar elevada, o sea, hipertensión pulmonar. Y ahora hablemos un poco de esa presión pulmonar, perdón, de esa presión arterial sistémica elevada.
Recuerden que esa presión arterial se va a regular y el control de la presión arterial depende de factores neurohormonales, es decir, de la angiotensina, de la vasopresina, de la aldosterona. Tiene unos factores específicamente tisulares y vasculares que van a modificar la resistencia vascular sistémica y obviamente una anatomía vascular que podría también modificar la resistencia vascular. Entonces, ¿qué nos va a cambiar estos tres escenarios de tal manera que no regulen adecuadamente todo el componente de la presión pulmonar, de la presión arterial y terminamos teniendo una hipertensión arterial sistémica? Bueno, vamos a ir a contestar esa pregunta. Lo primero es que tenemos que em, considerar cuáles son las indicaciones para medir la presión arterial. Lo primero es tener un dispositivo eh, de medición adecuado. Ya puede ser un Doppler vascular que permite ser lo más analógico. eh, Tiene un grado de error frente a no captar bien la señal de la arteria. Ese sería el único grado de error que puede pasar en algunos pacientes por su condición de anatomía de los miembros o de la cola. Ojalá no, también puede ser medido con un oscilómetro de alta definición. Son un poco costosos, entonces un oscilómetro también normalito, como los Sontec o cualquier línea nueva de estas que están metiéndose. Lo importante sería que ustedes pudieran lograr tener una graficación para poder definir las variaciones que les da el resultado digital, que realmente estemos frente a una presión que se repite en el tiempo, porque pues hay muchas variables que pueden afectar la presión arterial y el dispositivo es uno de esos. Entonces, el dispositivo fundamental. Lo segundo, estas variables que pueden afectar la presión arterial estaría la edad y no la vejez. De hecho, hay que tener precaución con los animales jóvenes, porque uno evalúa la presión arterial en un animal joven y posiblemente porque es más ansioso, más nervioso, pues puede hacer que la presión esté más alta. Lo mismo va a pasar en las razas pequeñas, que son un poco más ansiosas, puede tener una mayor predisposición y puede modificar la presión. Pero una condición específica frente a estas cuatro variables, no. Estas variables puntuales no van a modificar la presión arterial. Y la edad, que es una de las cosas que estamos viendo, no es un criterio. Ahora bien, vamos a ver ahorita que la edad sí es un criterio para padecer de ciertas enfermedades que pueden aumentar la probabilidad de sufrir de hipertensión arterial. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Ojo que aquí hay algo muy importante. Incremento sostenido en el tiempo. O sea que lo tomo hoy está alto, lo tomo en 3 días y está alto, lo tomo en 15 días y está alto. Un incremento sostenido de la presión arterial sistólica. Y aquí me voy a devolver un momentico. Pilas con los oscilómetros que siempre les va a dar sistólica y diastólica, porque lo que dice el lineamiento es que nos tenemos que fijar en la sistólica y no en la diastólica. Se los digo porque en muchas ocasiones he recibido pacientes con una diastólica de 110, con una sistólica de 135 y consideran que es un paciente con hipertensión arterial y que hay que evaluarle el corazón. Y ni por un lado ni por el otro. Ni está hipertenso ni hay que evaluarle el corazón como etiología, como base de la hipertensión. Entonces, cuando yo ya veo esto, yo voy a buscar tres posibles orígenes de ese aumento de la presión. Primero, situacional. Cualquier cosa que cause dolor, miedo, angustia, elevación de la temperatura, estrés no patológico va a estar aquí. Es decir, todo lo que cause una situación de estrés, miedo o angustia va a estar en este grupo. 20% de las hipertensiones son situacionales. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener precaución en el estado del paciente, en hacerlo en un lugar tranquilo, en considerar que si es necesario hay que tranquilizarlo con algún tipo de fármaco que no modifique la presión, como la trazodona, como la gabapentina en el caso de los gatos.
Y que bajo esas condiciones es mejor para poder descartar una situacional. Las secundarias son las enfermedades que causan hipertensión y la hipertensión idiopática es muy poco común porque a pesar de que el perro se vuelve viejo y se endurecen sus vasos sanguíneos, no se ha determinado que haya un factor genético que lo haga y que pueda desarrollar una hipertensión que se denomina esencial o primaria en el caso de los humanos. ¿M? Entonces, ojo, enojado, bravo. ¿M? Puede dar falsos positivos. Por eso el lineamiento dice que tiene que ser sostenida y considerar el temperamento de estos muchachos y su condición de estado de estrés. Cuando hablamos de la secundaria, 80% de las hipertensiones tienen que ver con esa. Y no necesariamente con la edad, sino que si se dan cuenta, las enfermedades que más causan hipertensión arterial son típicas de los perros viejos. Enfermedad renal crónica, hiperadrenocorticismo y ya. Y en los gatos hipertiroidismo. Son tres cosas de envejecimiento. Son las más comunes. Enfermedad renal crónica, síndrome de Cushing e hipotiroidismo en gatos. Claro, otras patologías y otras condiciones pueden generar hipertensión. Son menos comunes en los perros mayores. De pronto en perros más jóvenes lo pueden encontrar, como el hiperaldosteronismo primario o un feocromocitoma. Y aunque condiciones como la diabetes mellitus o la obesidad se encuentran dentro de los lineamientos de la hipertensión, no son nada frecuentes. Yo creo que eso la podemos hasta eliminar de ese lineamiento porque la verdad es que perros y gatos tendrían dos condiciones principales. Enfermedad renal crónica o aguda, también puede pasar, pero lo más típico es crónica, y hormonales, hiperadreno en perros, hipertiroidismo en gatos. ¿Y cuando decimos que es idiopática? Cuando después de hacer todas las pruebas para mirar que no haya enfermedad renal o enfermedad hormonal, ustedes definitivamente dicen no encontré ninguna causa. Y le volví a repetir la presión y ese chino sigue con la presión sistólica en más de 160. Si no es así, no podemos hablar de una condición idiopática o primaria. Y miren todo lo que les propongo. Una ecografía renal para descartar un feocromocitoma, un SDMA para descartar una etapa temprana de enfermedad renal crónica, una medición glomerular de filtración con un EPC para mirar que no haya una pérdida proteica, tiroide, perfil tiroideo en gatos, perfil de cortisol en perros, aldosterona, catecolaminas y una eco de las glándulas adrenales para mirar que no haya un síndrome de Cushing, un síndrome de hiperaldosteronismo. Hasta que no hagan todo eso, no pueden hablar de una idiopática. Ahora, ¿cuándo debemos evaluar la presión en los animales? La presión arterial se debe evaluar en todos los perros viejos. No, no creo que sea una buena recomendación. De hecho, el criterio del lineamiento es que uno debería evaluarlos en pacientes con órganos blancos afectados de hipertensión. Los órganos blancos son retina, vasos sanguíneos retinales, vasos sanguíneos cerebrales y, em, bueno, y vasos sanguíneos renales. Es decir, la presión arterial alta puede dañar esos tres órganos. Eh, y así uno dice, oiga, pues voy a mirar si es por presión arterial alta que están estos órganos afectados. Pacientes con enfermedades de hipertensión secundaria, o sea, pacientes con Cushing, pacientes con enfermedades renal crónicas, pacientes con hipertiroidismo, todos deberían evaluarse la presión por rutina, no por la edad, por la enfermedad. Pacientes afectados con agentes tóxicos que puedan afectar la presión arterial, raros, una- un paciente que vayan a utilizar em, propafenil, el que se utiliza para la incontinencia urinaria, podrían aumentar la presión arterial y no es una toxina, pero es un fármaco que debería tener una evaluación previa a la iniciación del tratamiento para poder hacer controles posteriores. Pero fíjense que aquí no estamos metiendo la edad. ¿M? Ojo, aún no está claro si el uso rutinario de pruebas en perros y gatos
aparentemente sanos, sea un método confiable para detectar una hipertensión arterial verdadera en la población, ya que el riesgo de un falso diagnóstico es probablemente mayor con pruebas extendidas. Esto aplica mucho más a los perros jóvenes. El lineamiento dice que no se debe evaluar en perros menores de 6 años, pero ojo que aplica a los viejitos. Un viejito súper sano, relajado, sin enfermedades renales, sin enfermedades hormonales. Le voy a medir la presión a ver si encuentro algo elevado. Se les puede empezar a enredar la pita porque, como les dije, normalmente las afecciones primarias en los perros no existen. Entonces, cuando yo sospecho de una hipertensión arterial sistémica, mido la presión arterial. ¿Y cuál es mi corte? 160 milímetros de mercurio sistólico. Un paciente que tiene menos de 160 milímetros de mercurio sistólico pero tiene enfermedad renal crónica, por ejemplo, o Cushing, yo debería pensar en reevaluar entre 3 y 6 meses, porque estos pacientes que están entre 150 y 160 milímetros de mercurio se consideran prehipertensivos cuando tienen una enfermedad de base. Si no, pueden ampliarlo a 6 meses, a un año, dependiendo de la evolución y la enfermedad de base. Pero si lo tienen en más de 160, yo lo que voy a ir a mirar es si hay signos de órganos blanco afectados o si no los hay. Si hay un signo de órgano blanco afectado, es decir, el gato me llegó o el perro me llegó ciego, ceguera súbita, y me da una presión de 180, hombre, yo estoy asociando que la ceguera puede ser por hipertensión e inmediatamente vamos a iniciar tratamiento. ¿Sí? Pero si no hay signos, pues yo voy a pensar que puedo encontrarme en un paciente con esta hipertensión que llamamos situacional. Y depende del valor, es decir, menos de 180 es menos probable que sea patológica, pues reevaluamos a los 8 días 2 veces y hacemos seguimiento de los signos de órgano blanco afectado. Si está en más de 180, yo lo evalúo a los 3 días, o sea, en una semana 2 veces, a ver si me sigue manteniendo la presión alta y asimismo evalúo los signos de órganos blanco afectados y si sigue manteniendo la presión alta en esos 2 periodos de tiempo, pues ya es un paciente que me está diciendo, ojo, es hipertenso, trátelo. ¿Qué es lo que buscamos luego? Pacientes con más de 160, iniciar tratamiento y saber por qué tiene la hipertensión y menos de 160, pues reevaluarlo. Lo mismo aplica para el que no tiene signos en órganos blancos y presiones más bajas. ¿Cuáles son los órganos blancos que pueden ser afectados? Y ese TOT que estamos hablando de signología. Accidente cerebrovascular. Este es un caso de un perrito con una condición neurológica, pérdida de la propiocepción, pérdida del equilibrio. Creo que este viejito estaba por los 12 años o 13 años y traía de base, estaba con ceguera y traía de base una enfermedad hormonal. Este perrito tenía Cushing. Generalmente puede haber ifema y la presión arterial 300, 220, muy, muy elevada. Entonces, ¿qué le causó la presión arterial? El Cushing, muy seguramente. Y eso llevó al accidente cerebrovascular que llevó a las lesiones neurológicas y a la ceguera súbita por un daño en la retina y en la circulación vascular. Aquí no estamos metiendo el corazón, que esto es un accidente, esto es un problema vascular secundario a una enfermedad hormonal. Claro, en algunos casos, en este perrito, no, en este perrito no, esto es una perrita con Cushing también, que se llama mayonesa, la presión sistólica es más de 300, eso es muy alta, y el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo secundario a la enfermedad hormonal. Cuando tratamos entonces al paciente, siempre que tengamos un órgano blanco afectado, o cuando la hipertensión se repite en dos demás tomas y está en más de 180, vamos a tratarlo. Nunca se debe posponer el tratamiento de pacientes hipertensos
hasta después de que la condición de base sea controlada. Es decir, tengo enfermedad renal y voy a controlar el riñón y después trato. No, porque acuérdense que la hipertensión es un factor que puede modificar y aumentar el pronóstico de riesgo de que el riñón se siga deteriorando. No le voy a dar primero trilostán al del Cushing y esperemos un par de meses a ver si no. No. Tratamos siempre porque ya sabemos cuál es el origen y sabemos que tiene evaluaciones en 3 meses. Si yo empiezo un antihipertensivo, yo quiero evaluar a ese paciente a los 8 días, a los 3 días, a los 15 días, dependiente del valor y saber que esté funcionando la terapia. Entonces, se debe disminuir gradualmente la presión. No es que tengo una presión en 300, entonces yo le voy a dar todos los fármacos para que baje la presión. No. Empezamos. La presión sube despacio y se baja despacio. No hay urgencia hipertensiva en los perritos como ocurre en los humanos. ¿M? Si no se regula bien la presión, se debe pensar en aumentar la dosis o adicionar un nuevo fármaco y los gatitos siempre les va a responder mucho mejor que los perros. ¿Cómo es el manejo en perritos? El manejo en perros va a ser siempre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, enalapril y benacepril. Si tenemos una afección renal, a veces puede ser más útil una pérdida proteica, un ARA, que sería el telmisartán, y solamente en los casos de hiperaldosteronismo, pues un antagonista de la aldosterona como la espironolactona. La segunda línea sería el amlodipino y siempre lo que hacemos probablemente es colocar el IECA y el amlodipino si es que necesita doble control porque no ha funcionado bien solamente uno de los dos. ¿M? En el caso de los gatos, la primera línea de acción siempre va a ser un bloqueante de los canales de calcio, amlodipino, casi siempre funciona, les diría que en un 95% funciona en pacientes con hipertensión secundaria, enfermedad renal, con hipertensión secundaria, enfermedad hipertensiva, perdón, de hipertiroidismo. El Cushing en los gatos también está ahí, pero es menos común. Y si es renal, ya tendría que el nefrólogo evaluar si mejor le conviene un telmisartán acompañado del amlodipino. Y por última opción, siempre los priles si no sigue. No es una buena opción en gaticos. Es raro que ustedes no puedan controlar con el amlodipino y con el telmisartán la afección hipertensiva. Bueno, muy bien. Em, en resumen, tendríamos aquí entonces tres componentes muy comunes de las enfermedades cardiovasculares en los perritos y en los gatos gerontes: la enfermedad valvular degenerativa, la hipertensión pulmonar y la hipertensión arterial sistémica, ambas que pueden ser asociadas a alteraciones vasculares secundarias. Entonces, fíjense que aquí el compromiso y el componente es que hay enfermedades más comunes de los perros viejos de otros órganos que les pueden afectar el sistema cardiovascular y mucho menos el componente de una enfermedad primaria típica de los perros viejitos que termina afectando el sistema cardiovascular. Bueno, muchas gracias y voy a ir al chat a ver qué preguntas tienen, qué dudas hay y vamos aclarando y conversando un poquito al respecto. Muy bien. Bueno, Nicole preguntó que si la furosemida solo es recomendada en edema pulmonar de origen cardiocánico en perros. Sí, señora. La furosemida eh, se utiliza con mucho mayor frecuencia en todas las edemas pulmonares de origen cardiogénico. Algunas veces en los perritos con hipertensión pulmonar primaria puede uno utilizar una dosis muy bajita de furosemida para intentar, si no se logró regular adecuadamente con el antihipertensivo pulmonar, que sería el sildenafil, la presión, intentar ayudarle con un poco de furosemida. Pero el tratamiento o el uso de la furosemida de base está siempre asociado al edema pulmonar de origen cardiogénico. Por eso es muy interesante que el paciente que tienen ustedes con un atrio izquierdo grande, con una cardiopatía, edema que están sospechando cardiogénico, que después de 24 horas no responden a la furosemida, piensen que el pulmón también está afectado, porque normalmente siempre responden muy bien a la furosemida.
Y la segunda pregunta que me hace Nicole es que si el paciente geriátrico sufre un traumatismo y vemos líneas B en campo pulmonar en el ecofaz, ¿podríamos considerar que se trata de una contusión pulmonar? Sí, pero no puedes descartar que tenga unas líneas B por una enfermedad intersticial pulmonar. Entonces, pues uno va hacia lo más probable, pero no significa que lo que sigue en la probabilidad tengamos que decirle no. Nosotros como médicos estamos haciendo siempre un trabajo y un pensamiento médico que se trata de probabilidades. Entonces, vamos poniendo en la balanza la probabilidad uno. Si tuvo un accidente y un golpe, pues pienso en contusión y trato contusión, pero si después de un par de días no veo una respuesta adecuada, pues voy a pensar en una enfermedad pulmonar intersticial. Pero igual, pues todo eso depende, como les decía en una diapositiva anterior, ¿no? Pues depende del contexto. Y en esos contextos, pues todos tenemos que ir viendo qué datos y qué información me está llegando de ese perrito mayor para yo poder tener en consideración. Bueno, Andrea Álvaro dice que pregunta que si se pueden observar signos ecográficos en los pulmones en perros con hipertensión pulmonar. Sí, en pulmón podrías tener, es que la hipertensión pulmonar se genera normalmente porque hay una fibrosis pulmonar o una enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad pulmonar intersticial te puede generar líneas B. Entonces, no es que por la hipertensión veas las líneas B, sino que esta hipertensión fue generada por una enfermedad que podemos ver en el ecofaz pulmonar, que es de primaria pulmonar, y eso como consecuencia tuvo la hipertensión pulmonar. Entonces, ahí lo que hay que ponerle es el orden lógico que sería pulmón se dañó primero, luego vino la hipertensión pulmonar y pues eso nos generó los cambios que estamos viendo en la ecopulmonar y en la ecocardio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún complemento de lo que quieren, de lo que están diciendo? ¿O algún comentario de lo que estamos hablando? Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, pues espero que la charla haya sido de mucho interés para ustedes. Pues esto sigue siendo un tema muy amplio y uno tiene que seguir enfocando y profundizando posiblemente mucho más, pero sí les da unas pistas para qué es lo que van a encontrar en perritos mayores y que deben prestarle más atención. Y sobre todo, no se les olvide que el envejecimiento es una adaptación fisiológica y que no todo lo que uno ve cambiado necesariamente requiera de un tratamiento farmacológico. Entonces, que tengan todos muy buenas noches y bueno, déjenlo vernos pronto porque por ahí creo que tengo otra charlita más adelante. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias Vale. y nos vemos en una próxima sesión. Gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Vale, buena noche para todos. Buena noche.